Capítulo 1, Noches de insomnio. Texto del capítulo. Bran le dijo una vez a Arya que escuchara sus sueños cuando pudiera. Que a veces tenían significado, pero que ella tendría que discernir entre lo significativo y lo sin sentido. Pero descifrar sueños era la especialidad de Bran y llevaba 20 años encerrado en un árbol, dejando a Arya sola preguntándose si sus pesadillas eran profecías o paranoia. Siempre había tenido más pesadillas que la mayoría, las cuales atribuía a los horrores de su pasado. Ver morir a seres queridos. Sobrevivir por los pelos a varias guerras. Ser rehén de más de una familia, algunas más miserables que otras. Matar al rey de la noche y saborear la muerte antes de ser arrastrada de vuelta a su cuerpo. 20 años después, esas cosas aún la atormentaban por la noche. Era el pasado lo que se aferraba a sus sueños, no el futuro incierto. Y soñaba con los muertos más a menudo que con los vivos. Soñó con Rickon tal como lo recordaba, un niño salvaje de 6 años que serpenteaba entre los árboles del bosque de dioses. Los lobos corrían a su alrededor y le mordían los talones, y era difícil distinguir si eran amigos o enemigos. A él no parecía importarle. Aún así, rió. Porque era un Stark que no pensaba en temer a los lobos ni al invierno que lo atrapó. A veces soñaba con Bran sentado al pie de un gran arciano cuyas ramas se extendían eternamente hasta desaparecer en la negrura del cielo nocturno. Las estrellas eran sus hojas y caían a la tierra en una lluvia brillante. El árbol se estaba marchitando. A veces soñaba con su padre, puliendo su espada junto a un estanque helado, rodeado de un ejército de árboles sangrantes, ajeno al eco lejano de voces que clamaban por su cabeza. Él la miró y le habló con voz sombría. Se acerca el invierno, Arya. Siempre vuelve. Pero esa noche, no soñaba con el norte ni con el bosque de dioses ni con ningún Stark fallecido. Soñaba con Tywin Lannister. Estaban de pie a ambos lados de una gran losa de piedra salpicada de figuras de piedra de todo tipo. Arya tardó un instante en reconocerla como un enorme tablero de Kibase. Era su turno. En medio del sueño, no recordaba qué movimientos la habían traído hasta allí, pero de alguna manera supo que era su turno. Pero parecía que no había buenos movimientos en el tablero. «¿Estás dudando?», le dijo. «Estoy pensando», respondió ella. «Hace tiempo que dejaste de pensar. Ahora estás dudando». Ella lo fulminó con la mirada. Era exasperante incluso en sueños. Incluso después de 20 años en la tumba. A veces, casi podía creer que era el de verdad y no un recuerdo que había evocado. «El tablero está perfectamente preparado», dijo. «Si golpearas ahora, ganarías». ¿Por qué no lo haces? No puedo. Las pérdidas serán enormes. No importa cuántas piezas pierdas. En este juego, una victoria sigue siendo una victoria. En este juego, sí, dijo Arya. Pero no estamos hablando de un juego, ¿verdad? Dímelo tú. Este es tu sueño. Arya frunció el ceño. Incluso en visiones, él consideraba oportuno ponerla a prueba. Tenemos paz ahora mismo. La paz más larga que se recuerda. No sería prudente actuar precipitadamente y arruinarla. ¿Entonces esperarás a que alguien más actúe precipitadamente y lo arruine todo?, preguntó Tywin. Si dejas que alguien más tome las riendas del futuro, estarás en desventaja cuando la paz fracase. No sabes si fallará, dijo Arya. Sí, lo sé, dijo Tywin. Y tú también lo sabes. Sabes la verdad. Había algo brillando en la oscuridad tras él. 2 cosas. 2 ojos que brillaban como brasas. Y bajo ellos, unas fauces abiertas que se abrían lentamente, revelando el fuego que se arremolinaba en su interior. ¿Qué verdad?, preguntó Arya suavemente. Siempre hay otra guerra, le dijo. Y entonces las llamas los envolvieron a él y a la tabla. No engulleron a Arya. En cambio, la devolvieron al mundo de la vigilia, dejándola jadeando bajo las sábanas. Su corazón latía con fuerza contra su caja torácica como una advertencia. «Corre», decía, «corre». Arya estaba acostumbrada a huir. Estaba acostumbrada a los intentos de asesinato, a las pérdidas, a la guerra y a tantas otras cosas que una joven no debería haber soportado. Pero no estaba acostumbrada a la paz. Incluso después de todos estos años, no sabía cómo afrontarla. No era paz. Era simplemente, un tiempo de espera. Espera. Esperando la próxima guerra. Por un rato, intentó volver a dormirse. Miró al techo, escuchando la respiración regular de Jaime a su lado. Intentó alinear su respiración con la de él. Pero su mente no se aquietaba. Finalmente, se rindió y salió de debajo de las sábanas, poniéndose una bata sobre el camisón. Luego se dirigió a la puerta. Tomó su daga de la mesita de noche al caminar, casi instintivamente.
20 años atrás, clavó esa misma daga en el corazón del Rey de la Noche. Ahora rara vez se separaba de ella. No era prudente que la dama de Roca Casterly fuera a ningún sitio desarmada, ni siquiera en su propia casa. Los salones de Roca Casterly eran cavernosos y, en la oscuridad de la noche, amenazaban con engullir a Arya. Invernalia no era pequeña, ni mucho menos, pero a Arya siempre le resultaba más acogedora. Podía caminar de un extremo a otro con rapidez. Podía vagar por la roca durante horas y aún así no ver cada rincón. Estaba segura de que, incluso después de todos estos años, aún había lugares en sus profundidades que no había visto. Encendió una linterna para guiarse en la oscuridad. No sabía a dónde iba, solo que se sentía mejor caminando que tumbada en la cama. Escuchó sus suaves pisadas sobre la piedra y respiró el aire gélido. El invierno estaba a punto de acabar, pero las noches seguían siendo bastante frías. A Arya no le importaba. Años en el sur y no había perdido su sangre de lobo. Finalmente, terminó frente a la biblioteca. Un libro podría ser una compañía preferible a la oscuridad silenciosa. Solía leer durante las noches después de la Guerra Civil del Norte. Era la manera más fácil de combatir las pesadillas de Ramsay Bolton, simplemente negarse a dormir. Además, por aquel entonces, aún le quedaba muchísimo por aprender sobre el oeste y su gente. Los recuerdos de las lecciones de Tywin surgieron en su mente y los apartó. Abrió las grandes puertas de la biblioteca y se deslizó por la rendija. Sorprendentemente, las linternas a ambos lados de la puerta ya estaban encendidas, y cuando se detuvo justo delante de ella, oyó algo moviéndose entre las sombras. Con calma, agarró la empuñadura de su cuchillo y avanzó. Por si acaso el movimiento pertenecía a un intruso. Pero al asomarse por la esquina, relajó la mano en el cuchillo y dejó escapar un suspiro. Claro que no era un intruso. Debería haber reconocido al culpable tras las linternas encendidas. Tybalt estaba sentado en una de las mesas centrales, con una pequeña pila de libros a su lado. Hojeaba un volumen bastante grande, completamente absorto en sus palabras. Ni siquiera levantó la vista cuando ella se escabulló por la esquina. Arya torció la boca y se acercó a él en silencio, eligiendo un libro al azar del estante. Dejó caer el tomo justo delante de él, y el golpe resonante lo sobresaltó. Parpadeó un par de veces antes de concentrarse en su rostro. «Mamá, no te vi entrar». «Claro», dijo ella. «No tenemos la regla de leer toda la noche». «Cuando era niño», dijo Tybalt. «Ahora soy un hombre adulto. Necesitas dormir. Incluso cuando seas mayor», respondió Arya. Él levantó una ceja. «¿Estás de